Hola, esta es la clase 24 del curso de Introducción a los Estudios Históricos de la Universidad de Panamá. El tema de esta clase es la historia oficial. Voy a presentarla en dos partes. Una primera parte, una definición conceptual, y la segunda parte es ilustrativa con varios estudios de caso a través de videos y textos. La primera parte, entonces, comencemos con una definición de la historia oficial. La historia oficial es aquella historia que se presenta en los libros de textos escolares, desde primaria y secundaria, y la escriben los grupos dominantes desde el poder, desde los gobiernos, desde los ministerios de educación. Son revisados y censurados y finalmente entonces se imprimen, y esa es la historia que deben enseñar todos los maestros, y los niños y niñas tienen que aprender esa historia desde esa perspectiva. Suele suceder que la historia oficial, entonces, escrita desde el poder, desde los grupos dominantes, escriben idealizando las agendas políticas, las acciones, las justifican de esos gobiernos, de esos grupos, de esas clases dominantes, y de la otra manera también invisibilizan o descalifican otras historias de otros grupos, de otras clases sociales, de otros grupos raciales. Muchas veces estos grupos de historias oficiales son oligarquías blancas, ¿no? Las clases sociales más pudientes, y que defienden sus privilegios a través de esta historia oficial. Entonces suelen ser idílicas, hacen héroes de sus próceres, pero no reconocen a los líderes populares como héroes también de la misma historia, ni mucho menos grupos indígenas, afrodescendientes, mujeres. No son en ese sentido, como la historia única, también construyen estereotipos y discriminan, ¿no? Manipulan, pero la diferencia entre una historia única y una historia oficial es que la historia única se plantea desde una perspectiva más amplia, mundial, entre imperios y colonias. Incluso después de las independencias, esas visiones de la sociedad y de sus culturas son eurocéntricas y supremacistas, defendiendo la superioridad de la civilización europea y del grupo blanco europeo sobre, ya sean los indígenas de América, los negros afroamericanos o de África misma, no se diga también los indios de la India, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que se puede estudiar en la historia universal, no es propio de un solo país, le ocurre a todos, ¿no? Sea desde la perspectiva del poder imperial o la historia oficial, que trata de cómo se escribe la historia también desde los grupos dominantes, pero dentro ya de los estados nacionales modernos. Entonces son más localizados y normalmente más recientes, aunque herederos de la historia única, obviamente. Nosotros entonces con la historia oficial vamos a ver cómo cada país enfoca normalmente en la crítica historiográfica sobre la historia oficial algunos temas más importantes, ¿no?, que otros. En la segunda parte de esta presentación voy a hablarles un poco de los materiales didácticos. Tenemos 4 videos muy cortitos que ilustran historia oficial y la crítica, obviamente, hacia la historia oficial, de 2 casos: el caso de los historiadores mexicanos y el caso de los historiadores en Argentina. En el caso de los historiadores mexicanos, los que señalan que hay historia oficial y la critican, dicen que esa historia oficial pues surge de la Revolución Mexicana de 1910. Y cómo esa historia oficial que se enseña en las escuelas, porque cada una de las historias oficiales también tiene la característica que es dogmática, es decir,
no admite discusión. Esa es la historia, es la verdad. Entonces, en el caso de México, cuestionan los historiadores de las nuevas tendencias que la historia oficial, con la intención de crear un nacionalismo y una identidad nacional fuerte, entonces ha idealizado a algunos de los líderes de esa revolución mexicana, demonizando también contrariamente a aquellos mexicanos que la contradijeron o se opusieron a ella de alguna manera y que exageraron y manipularon incluso a algunos de sus líderes pues más simbólicos, les dan connotaciones que los documentos no sustentan. Entonces, ¿qué hay? Pues manipulación de la historia. Es una manipulación ideológica y del partido dominante para mantenerse en el poder y controlar pues las identidades y la manera de pensar de su población. En el caso de los dos videos que tenemos de Argentina que señalan la historia oficial, tenemos uno que habla sobre el tema de la independencia, la conquista y la independencia hispánica en Argentina. Y dice que la historia oficial es hispanófila, es decir, que hace idílica la conquista, todas las maravillas que trajo España a América, pero invisibiliza sus crímenes, ¿no? Tanto el genocidio, los despojos, la esclavitud, ¿no? Entonces simplemente son pues estos conquistadores, son estos héroes de esas historias, y que curiosamente, llegando al tema de la independencia, eliminan la palabra independencia, ¿no? Por seguir su vínculo emocional con España. El otro video, que es una de las corrientes más fuertes en Argentina, cuando hablan de historia oficial, se refieren a la historia escrita durante la última dictadura militar en Argentina. Incluso ahí en el video se hace referencia a la película que lleva el título de Historia Oficial y que se refiere a eso, a cómo la historia oficial desde la dictadura militar argentina invisibilizó completamente sus crímenes, hacía a los dictadores como los grandes héroes nacionales, invisibilizando también los movimientos contrarios, rebeldes a la dictadura, que eran de izquierda, o si no los invisibiliza, los descalifica, haciéndolos como los perversos, los villanos. En este caso, esta película hace una historia dramática, terrible, de cómo no solamente torturaban a estos muchachos, porque casi todos eran estudiantes los que se rebelaban contra la dictadura, sino que les robaban a sus bebés y muchas veces para darlos en adopción a las parejas del régimen que no podían tener hijos. Eso es que trata la película, del movimiento de las abuelas de Mayo y todo esto que es muy interesante y que recoge estos movimientos de la verdad y que desmantelan y señalan y denuncian la historia oficial como una historia totalmente manipuladora desde el poder militar. Entonces, este es el tema que es muy interesante, que quiero que lo vean con detenimiento. Para la historia oficial en Panamá no encontré videos, pero hay algunos textos muy interesantes. Les he escogido dos. Uno de los historiadores Patricia Pizurno y Celestino Araúz, que es de síntesis de un artículo de opinión en un periódico de Panamá, en donde ellos señalan de manera muy interesante la historia oficial de inicios de la República, que es una historia positivista desde las oligarquías dominantes de Panamá que idealizan el tema de la separación de colonias. O sea que nuestras historias oficiales sobre todo son muy visibles en el tema de la separación. Entonces allí vemos esa historia oficial que se enseñó en las escuelas por tantísimos años, como que esa separación era necesaria, los próceres eran unos héroes, unos hombres ejemplares, y se invisibilizó, por ejemplo,
que esa separación de Panamá de Colombia hizo de Panamá un protectorado de los Estados Unidos, o sea que no se cumplió esa promesa de una independencia política. Por otro lado, la soberanía sobre el territorio del canal, todo ese problema se invisibiliza para dar a entender de que fue muy exitosa esa separación en términos económicos y todo lo demás, y que fue pues muy heroica porque no hubo pagos de coimas ni hubo corrupción, cosa que la otra historia, que es la crítica a esa historia oficial, historia crítica normalmente marxista, que hace críticas también de clase, ¿no? De lucha de clases, señala totalmente lo contrario, de que esa separación de Colombia no solo no era necesaria, sino que fue pues una intriga de las clases dominantes, de la oligarquía comercial de la capital de Panamá, y que la lograron por negociados y coimas y corrupción, y que ha invisibilizado esa historia a los pensadores muy importantes que criticaban esa separación, los demonizan, en fin, hay una serie de señalamientos. Los historiadores entonces señalan que tanto una como la otra tienen pues sus fallas, ¿no? En cuanto a que también manipulan ideológicamente tanto la historia oficial como la crítica, también comete algunos de los mismos errores y vicios al escribir la historia, así que ellos recomiendan una actitud más ecléctica, ¿no? Salvando la fortaleza de cada versión, a ver los aportes. O sea, es una visión muy interesante. Otro de los textos que yo recomiendo es mucho más radical, que el del sociólogo Olmedo Bellucci, en donde señala 10 mitos de la historia oficial de la separación de Colombia. Y ahí entonces plantea eso sobre la supuesta heroicidad de los próceres, la supuesta transparencia de esa separación, las promesas no cumplidas, tanto de independencia como pues las promesas económicas que se vieron comprometidas pues con un colonialismo norteamericano, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces esos dos textos son importantísimos y bien representativos de historiadores que están desenmascarando la historia oficial de Panamá. Hay otros textos más cortos del diario Espectador en Colombia que también nos hablan de los movimientos contrarios a historia oficial en Colombia, sobre todo en el tema de las guerrillas, ¿no? Así que es muy interesante ver cómo cada historia oficial parece concentrarse en algún tema álgido en su momento, ¿no? Pero como ven, la historia oficial se enfoca más en la formación de los estados nacionales y de su búsqueda de democracia, ya sea una democracia económica o política. Ahí vamos viendo cada una de ellas. Puede haber historia oficial de distintos signos, de derecha o de izquierda, según si desde el poder se impone una versión en los textos escolares que no admite cuestionamientos ni diversidad tanto de las historias de los distintos grupos y sus principales líderes, sujetos de la historia. Así que con esto los dejo, queridos estudiantes, con estas reflexiones sobre la historia, cómo se escribe, quién la escribe, para qué, cuáles son las intenciones y cómo las historias oficiales deben combatirse desde la posición de la inclusión, la diversidad y la pluralidad de las historias, desde las historias que incluyan no solamente a los indígenas en sus historias y sus héroes, a los afrodescendientes, a las clases trabajadoras, a las mujeres, todos estos sujetos que las historias oficiales han excluido de la historia. Así que los dejo con un abrazo muy cariñoso y nos vemos en la próxima clase.